El muro es, como se llama a nivel coloquial, ese momento en el que el deportista, sobre todo a nivel de deportista de resistencia, por ejemplo en una maratón, en una prueba un poquito más larga, ese momento en el que el deportista se encuentra totalmente vacío de energía y no puede continuar con la prueba. En este vídeo yo te quiero enseñar y explicar en qué consiste este muro, por qué se da este muro y sobre todo cómo evitarlo. Así que si te interesa, quédate. Vale, en primer lugar lo que debemos saber es por qué se da este muro. El muro se da porque nuestros depósitos de glucógeno, es decir, la forma en la que tenemos de almacenar los hidratos de carbono en nuestro cuerpo, es de manera limitada, hay una cantidad limitada en nuestro cuerpo. Por tanto, durante la carrera, por ejemplo en una maratón que es una intensidad media alta, lo que ocurre es que el sustrato energético que más gastamos durante esta prueba es hidrato de carbono. Por lo tanto, durante la prueba, mientras estamos haciendo la prueba, nuestros depósitos de glucógeno están bajando, bajando, bajando. Si no utilizamos ninguna herramienta para que estos depósitos de glucógeno se mantengan a ciertos niveles, lo que ocurre es el muro, es decir, llegamos a una cantidad muy baja a nivel de glucógeno y por tanto nuestros músculos no tienen capacidad de generar energía de manera rápida y por tanto ocurre lo que ocurre, es que no podemos continuar. Para ello lo que tenemos son diferentes herramientas para evitar que estos depósitos de glucógeno bajen a esta cantidad tan baja y que por tanto tengamos estas dificultades para continuar. Una de las herramientas más utilizadas son los geles energéticos. Estos geles nos proporcionan diferentes hidratos de carbono de manera sencilla, es decir, azúcares, que nos permitan introducir este hidrato de carbono mientras estamos haciendo ejercicio físico sin tener ningún problema a nivel gastrointestinal, porque obviamente podríamos intentar introducir hidrato de carbono mediante alimentos sólidos, pero si estamos a la vez corriendo o haciendo ejercicio es imposible. Por eso es mucho más sencillo introducirlo con los geles. Y seguro que te estás preguntando, Jaime, pero los geles tienen azúcar y por tanto son malos, ¿no? para la salud. Pues bien, no, lo que te estaba comentando anteriormente. Los geles tienen azúcar y por tanto son positivos para esta situación. Lo que vamos a buscar son azúcares sencillos para que nosotros no tengamos que realizar ningún tipo de digestión y que por tanto podamos aportar energía de manera rápida a ese momento sin problemas gastrointestinales. Además, también por otro lado, hay mucha gente que piensa que te va a generar picos de insulina súper altos, pero para nada. Si estamos realizando ejercicio físico, la vía metabólica es diferente, es decir, el mismo músculo al producir un estímulo favorece esta absorción de hidrato de carbono y por tanto no hay ningún tipo de pico de insulina en este momento. Por lo tanto, son herramientas muy interesantes para utilizar en todo tipo de deportes, sobre todo en deportes de resistencia que se hagan de manera continuada, como puede ser para una maratón, para ciclismo o cualquier tipo de deporte de resistencia de una duración mayor de, por ejemplo, 60-90 minutos. Sería muy interesante utilizar todo este tipo de herramientas. Dentro de las diferentes herramientas para este tipo de deportes continuados de resistencia para más de 60 minutos, tenemos el gel 3 Carb Gel, ¿vale? Es interesante este tipo de gel porque nos va a proporcionar entre 20 y 30 gramos de carbohidrato, tiene una textura semisólida y además también tiene 3 diferentes fuentes de hidrato de carbono, que son la característica de este gel. Nos va a aportar tanto ciclodestrina como dextrosa, que son un hidrato de carbono que se va a asimilar de manera más rápida y nos va a proporcionar energía de manera, lo dicho, más rápida. Y por otro lado tenemos isomaltulosa, que nos va a proporcionar una energía un poco más sostenida para mantener el ejercicio un poco a más largo plazo, ¿vale? Entonces tenemos este tipo de geles a nivel semisólidos y que nos va a proporcionar un poquito más de energía, ¿vale? Luego por otro lado, para personas sobre todo que tengan ciertos problemas para introducir estos geles a nivel gastrointestinal, que normal no se va a tener ningún tipo de problema, pero sí que es verdad que para personas que están iniciándose es mucho más sencillo hacerlo con los hidrogeles. ¿Por qué? Porque esta textura es mucho más líquida, a nivel gastrointestinal va a absorberse mucho más sencillo y por tanto, sobre todo para personas que se están iniciando y que le pueda costar empezar a introducir hidrato de carbono durante el ejercicio, estos hidrogeles con su textura es mucho más sencillo de empezar a introducir hidrato de carbono. Y por último tenemos la opción, la herramienta de las gominolas, que tiene una textura más tirando de semisólida a sólida y por tanto es una herramienta bastante interesante para sobre todo por ejemplo en el ciclismo, donde tenemos mayor facilidad de poder ir ingiriendo diferentes texturas. Además es muy importante porque el deportista, si introduce siempre una misma textura o por ejemplo una textura líquida todo el rato con geles, pues va a sentir la sensación de necesitar esa masticación.
Por tanto, introducir gominolas también nos permite introducir hidrato de carbono de manera sencilla, sin que tengas ningún problema a nivel gastrointestinal y que también puedas variar un poquito tu textura en tus entrenamientos.